continuando con Isaías 6, Señor, tú dices que yo les lleve el mensaje, pero que les cierre los ojos para que no vean, les cierre los oídos para que no escuchen, y para que oyendo no comprendan, y para que viendo no entiendan. Yo le pregunté al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo va a suceder esto? Entonces Dios me dijo, hasta que sus ciudades queden vacías, sin habitantes. Se está refiriendo al espíritu. ¿Dónde se encuentra alojado el espíritu? Según la ciencia, en la pineal. Por eso, los que han ido al Vaticano se darán cuenta que hay una piña grandísima. ¿Por qué? Porque justamente está significando o representando el espíritu del hombre. ¿Por dónde entra el conocimiento de Dios? A través de la pineal, para que todo esto tenga conocimiento de quién es Dios, cómo es Dios, hasta que sus ciudades queden vacías sin habitantes. ¿A qué se está refiriendo? Al espíritu humano. La ciudad es un lugar donde hacemos convenios o promesas con el Padre Celestial. Si cumplimos con nuestros convenios, podremos volver a vivir con Él. En otras palabras, cuando la Biblia habla de ciudad, se está refiriendo al espíritu humano. Y continúa, y sus casas sin hombres, alma, mente y corazón, que vendría a ser la casa donde habita Dios. Nos dice que debemos anhelar dejar nuestra marca visible en esta tierra. En otras palabras, Dios quiere que usemos nuestra influencia para ser sal y luz en la tierra. Por eso es que la Biblia no se puede leer literalmente, porque no está diseñada para eso. Es un libro de códigos, de enseñanzas espirituales que tenemos que decodificar para poder comprender la esencia de todo lo que dice en su palabra contenida en la Biblia. De otra manera, lo único que estamos haciendo es siguiendo religiones. Lo más paradójico de todo esto es que en plena era del conocimiento, a través de la era digital, hay más religiones que las que habían en los siglos anteriores al 21. Entonces la esencia de todo esto es que si vamos a Isaías 54, 2, 3, miren lo que dice Isaías 54, 2, 3. Ensancha el espacio de tu tienda o de tu casa, sin demora despliega tus toldos o tus paredes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a derecha y a izquierda. Tu descendencia conquistará las naciones y repoblará las ciudades desiertas. En otras palabras, nos está diciendo que debemos anhelar dejar nuestra huella, nuestra marca visible en la tierra. Dios quiere que usemos nuestra influencia como hijos de Dios para ser la sal y la luz en la tierra. Y continuando con Isaías 6 dice, y hasta que la tierra se convierte en desierto. ¿A qué se está refiriendo este versículo cuando habla del cuerpo? Pues nada menos a que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, a que nuestro cuerpo es el templo de nuestro espíritu y de nuestra alma. Porque justamente a través de las manifestaciones de nuestro cuerpo podemos conocer el pensamiento, el sentimiento y el carácter, la personalidad de un ser humano. La conclusión a la que podemos llegar es que si tratamos a nuestro cuerpo como un templo, evidentemente lo estamos tratando con respeto. Estamos procurando nuestro cuerpo, que es el templo donde habita nuestro espíritu y nuestra alma. Y evidentemente eso hace que cada uno de nosotros sea único e indivisible. Continuando con Isaías, dice, el Señor los llevará lejos de sus ciudades, aunque quedará una pequeña semilla que será sana. Lo dice Isaías 6 del 1 al 13. Entonces, lo más importante de esto es lo que dice el versículo 13. El Señor nos llevará lejos de sus ciudades. Voy a parafrasear. El Señor nos llevará lejos de nuestras ciudades, aunque quedará una pequeña semilla que será raza santa. Es decir,
Israel, el pueblo elegido de Dios, aquel que busca a Dios y lo halla. Todo vuelve a confirmarse y a reconfirmarse en cada uno de los libros de la palabra de Dios contenida en la Biblia. De todo esto que hemos venido analizando, mis gentiles amigos, podemos llegar a la conclusión de que Isaías 6:10 nos recuerda que todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de buscar la verdad de Dios por nosotros mismos. Jesús el Cristo jamás mandó a nadie a que fuera al templo. Él predicaba preferentemente en el desierto, que obvio, entraba a las sinagogas para llevar el mensaje. Por eso fue que el mensaje que Jesús el Cristo manifestó claramente en las sinagogas y donde empezó a ganarse la mayoría de sus detractores fue justamente en la sinagoga. Y ahí fue donde proclamó quién en verdad de verdad era él. Isaías 61. Fue justamente en una sinagoga donde Jesús el Cristo dio el mensaje más trascendental de su papel en la tierra. Por eso es tan importante que analicemos esto. Isaías 6:10 nos recuerda que todos nosotros tenemos la responsabilidad de buscar la verdad de Dios por nosotros mismos, porque es la única manera en que podremos cultivar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, para que seamos sensibles a la voz de Dios, para que seamos sensibles no solamente a la voz de Dios, sino a la guía de Dios en nuestra vida. Ahora, si nos apartamos deliberadamente de Dios, podremos perdernos la oportunidad de experimentar su amor, su justicia y su gracia. La decisión es nuestra, simple y llanamente. Esto trae una implicación muy extraordinaria porque nos damos cuenta de que Jesús el Cristo jamás pidió que nosotros estuviéramos yendo a buscar a quien nos diera su palabra. Y lo dice y lo confirma claramente Jeremías 31. Jeremías 31 dice: pueblo de Israel, no dice pueblo judío, no dice pueblo semita, no dice pueblo hebreo, dice pueblo de Israel, siempre te he amado, siempre te he sido fiel, por eso nunca dejaré de tratarte con bondad, volveré a reconstruirte y volverás a danzar alegremente a ritmo de panderetas. Jeremías 31, versículo 27 en adelante, dice lo siguiente, y aquí nos podemos dar cuenta de la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tiene de buscar la verdad de Dios. Es una responsabilidad personal y nos lo confirma en el versículo 27. El Dios de Israel dice: viene el día en que haré que Israel y Judá vuelvan a poblarse de gente y de animales. En el versículo 29 dice: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. En ese día, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de cada uno de ellos y las escribiré en su corazón, espíritu. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, porque todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Es el Señor quien provee el sol para alumbrar y el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche. Y agita el mar y hace olas rugientes. Su nombre es el Señor Dios Todopoderoso, Señor de los ejércitos celestiales. Y esto es lo que dice: así como es improbable que anule las leyes de la naturaleza, como que rechace a mi pueblo. Ahí está claro. Y luego nos dice y confirma lo siguiente. Eso dice el Señor: así como no se pueden medir los cielos ni explorar los fundamentos de la tierra, así tampoco consideraré echarlos fuera por las maldades que han hecho. Yo, el Señor, he hablado. Es decir, él mismo está colocando su firma. Aquí no lo está diciendo Jeremías, lo está diciendo el Señor mismo. Por eso es vital
e importantísimo que hagamos lo que dice Isaías 6:10. Que tengamos la responsabilidad de buscar la verdad de Dios. En el versículo 38 dice: se acerca el día cuando toda Jerusalén será reconstruida para mí desde la torre de Hananel hasta las puertas de la esquina. Se extenderá una cuerda de medir sobre la colina de Gareb hasta Goa, y el área entera, incluidos el cementerio y el basurero de cenizas, en el valle y todos los campos en el oriente, hasta el valle de Cedrón y hasta la puerta de los caballos. Será santa al Señor, nunca más la ciudad será conquistada ni destruida. En la palabra de Dios está claramente explicado. Podemos darnos cuenta que si buscamos sinceramente a Dios, si nos damos a la tarea de escudriñar su palabra contenida en la Biblia, si entramos en comunión con Él, a través de la oración, de la meditación y de la contemplación, si cumplimos sus preceptos, sus leyes, sus mandamientos y sus estatutos, 4, de no hacer a otro lo que no queremos que el otro haga con nosotros, que esa es la regla de oro que Jesús, el Cristo, explicó claramente en Mateo 6:7. Nuestras vidas pueden cambiar para mejor porque la sanidad que se menciona en el versículo 13 de Isaías 6 puede estar disponible para nosotros, pero debemos estar dispuestos a buscarla. Debemos estar prestos y dispuestos a abrir todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a la verdad de Dios. Otra de las formas de aplicar lo que dice Isaías 6:10 en nuestra vida diaria es estando siempre atentos a la presencia de Dios. Aunque puede ser fácil distraernos con las cosas del mundo y alejarnos de Dios, podemos fortalecer nuestra relación con Dios al hacer un esfuerzo consciente con ese, para estar cerca de Él, orando de manera constante y reflexionando sobre nuestras actitudes, intenciones y acciones. También podemos ayudar a los demás a encontrar la verdad de Dios contenida en la Biblia. En lugar de endurecer nuestros corazones para contender con aquellos que no comparten nuestras creencias, podemos tratar de movernos en el amor y mostrar el camino hacia Dios. Al hacerlo, estaremos cumpliendo con la voluntad de Dios y seremos bendecidos con su gracia, que nos dará su bendición, su protección, su dirección, su enseñanza y su provisión. Y ya vimos en el capítulo anterior del elegido de Dios lo que significa el número 5. No solamente en el nombre de Dios, en este caso de Jesús el Cristo, sino en lo que Dios ha preparado y dispuesto para nosotros. ¿Será por eso que los dedos de nuestras manos son 5 en cada una de ellas? ¿Será que el Señor nos quiere recordar algo? Y que estas dos manos forman un total de 10 que están relacionados con el decálogo de sus mandamientos. Sería cuestión de que lo averiguáramos. Es evidente, con todo lo que hemos descubierto a través del escudriñamiento de su palabra, de que Dios ama a toda su creación, a toda. No tiene un pueblo elegido. El pueblo elegido es aquel que busca a Dios y lo halla, y que se llama Israel. Eso sí, no podemos perder el punto de vista de que todo esto que estamos aprendiendo en el occidente de nuestra geografía es que toda esta información viene de libros escritos por judíos y para judíos. Abraham tuvo 2 hijos, uno Ismael, padre de los árabes, y tuvo a Isaac, padre de los judíos. Así de sencillo. Pero ahí es donde nos damos cuenta que todo lo que sucedió en la Biblia está relacionado directamente con la simbología de lo que en realidad de verdad
nos quiere manifestar Dios. Entonces, la conclusión a la que podemos llegar es que Dios ama a toda su creación sin importar sus acciones o creencias. Él lo único que quiere es lo mejor para nosotros, incluso si no estamos de acuerdo con su voluntad. Y la única explicación que le podemos dar a esto es porque su amor es incondicional y eterno, por lo que no hay nadie en el mundo a quien Dios no ame. Y podemos ver claramente que la única condición que Dios pone al hombre, varón y varona, es lo que dice Amós 5:4. Búscame y vivirás. Está. Podríamos decir que Dios es nuestro oxígeno, como el aire que nuestros pulmones necesitan. Eso es lo que podemos concluir de todo esto. Isaías 6:1-13, en conclusión, dice: el Señor los llevará lejos de sus ciudades, aunque quedará una pequeña semilla que será raza santa. Eso lo dice Isaías 6:13, el último versículo. Ahora, deberíamos hacernos la pregunta, ¿por qué raza santa? Y la respuesta, con base en lo que dice la palabra de Dios contenida en la Biblia, nos da la respuesta y la palabra de Dios nos resuelve este dilema. La conclusión a la que podemos llegar es que única y exclusivamente hay una raza, y esto es absolutamente claro en el libro de Génesis. En el principio creó Dios al hombre, varón y varona los creó. En el principio Dios creó al primer hombre, Adán. Después de él creó a la primera mujer, Eva, y lo sacó de un costado del hombre, lo que significa que Adán y Eva fueron nuestros padres originales, hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué nos está diciendo esto? Que anterior a Adán y Eva vinieron todos los Homo sapiens, Homo erectus, todos los homos que nos narra la historia y que nos narra la ciencia. Pero la imagen y semejanza del hombre con Dios se estableció con Adán y Eva, nuestros padres originales. Por lo tanto, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que todos los seres humanos pueden ser rastreados a estas dos personas. Y por eso Génesis 3:20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Donde Adán dijo que Eva era la madre de todos los vivientes, entonces somos descendientes de Adán y Eva, deberíamos parecernos mucho entre nosotros. Pero la pregunta es, ¿por qué no sucede esto? Todos tenemos una misma sangre, porque la raza amarilla, la blanca, la negra y las 5 razas que hay, tenemos la misma sangre, lo que implicaría que desde el punto de vista espiritual necesitamos una sola sangre para transfusión, y esa sangre que la humanidad necesita para una transfusión es nada menos que la sangre de Cristo, que quita el pecado del mundo. Ahí está la solución a todos los problemas que enfrenta la humanidad entera.